Hace poco, había creado un nuevo mundo para un jugador en Minecraft. Todo era normal al principio, pero, cuando comencé a talar árboles para fabricar una mesa de trabajo, me di cuenta de que algo se movía entre la densa niebla. Tengo un ordenador muy lento, así que tengo que jugar con una distancia de renderizado muy pobre. Pensé que era una vaca, por lo que la seguí, esperando conseguir un poco de cuero para una armadura. Sin embargo, no era el mob ya mencionado. Mirando hacia atrás, observé otro personaje con la apariencia predeterminada, pero sus ojos estaban en blanco. No vi ningún nombre sobre él, y revisé 2 veces para asegurarme de que no estaba en el modo multijugador. No se quedó mucho tiempo, él me miró, y rápidamente corrió para esconderse entre la niebla. Lo perseguí cuidadosamente por curiosidad, pero ya se había ido. Seguí con el juego, no estoy seguro de qué pensar. Conforme exploraba el mundo, veía cosas que parecían fuera de lugar para lo que un generador de mapas aleatorios podía hacer. Túneles de 2x2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas hechas de arena en el océano y un montón de árboles con todas sus hojas cortadas. Me gustaría pensar constantemente que vi al otro jugador en la niebla profunda, pero nunca tuve una mejor visión de él. He intentado aumentar mi renderizado de distancia pensando que lo podría ver, pero fue en vano. Guardé el mapa y fui a los foros para ver si alguien más había encontrado a este pseudojugador. No había nadie. Creé mi propio tema contando acerca del nombre y preguntando si alguien había tenido alguna experiencia similar, pero el mensaje fue eliminado tras 5 minutos de ser publicado. Lo intenté de nuevo y el tema fue suprimido aún más rápido. Recibí un mensaje privado de un usuario con nombre, Herobrine, que tan solo tenía una palabra. Stop it. Estate quieto, en inglés. Cuando fui a ver el perfil de Herobrine, la página marcaba el error 404 not found. Más tarde, recibí un correo electrónico de otro usuario del foro que pudo ver el hilo que había posteado. Me dijo que los moderadores podían leer los mensajes de los usuarios del foro, así que estábamos más seguros comunicándonos a través del correo electrónico. En su mensaje, decía que había visto al jugador misterioso también, y que tenía un pequeño directorio de otros usuarios que de igual modo, decían haberlo visto. Sus mundos estaban llenos de construcciones que a simple vista, podrías decir fácilmente que habían sido hechas por otro usuario, y siempre se encontraban con la misma constante, aquel jugador misterioso que no tenía pupilas. Cerca de un mes pasó, hasta que pude saber de mi informante de nuevo. Algunas de las personas que habían encontrado al usuario misterioso, habían buscado el nombre Herobrine, y encontraron que este nombre era utilizado con frecuencia por un jugador sueco. Después de una recopilación de datos adicionales, se reveló que era el hermano de Marcus Persson, el desarrollador del juego, también conocido como Notch, su nombre de usuario. Al saber esto, y motivado más que nada por la curiosidad que había sembrado este misterio, personalmente le envié un mensaje a Notch, preguntándole si tenía un hermano. Nunca pensé que me respondería o que siquiera llegase a ver mi mensaje. Pero, después de un largo tiempo, el día menos esperado, apareció un mensaje muy breve en mi bandeja de entrada. Sí, yo tenía un hermano, pero ya no está entre nosotros. Las preguntas me sobraban. No tengo por qué negarlo. Pero por más insistente que hubiera sido mi curiosidad al respecto de todo este misterio, decidí simplemente dejarlo así. Después de todo, dudaba que me fuera a responder otro mensaje. Sin embargo, después de un tiempo, apareció una publicación bastante peculiar en su Twitter. Ya no lo puedo negar más. La única forma de evitar sus manifestaciones es ignorándolo. En Estados Unidos, las ventas de garaje son populares y va todo tipo de gente. La popularidad de estas, a menudo viene en la forma de un precio accesible ante casi cualquier cosa que haya sobre la mesa, cosas que son baratas y que se consiguen a menos de $1. Sin embargo, a su mismo tiempo, este tipo de ventas suelen llamar la atención por cosas que no podrías encontrar fácilmente, ya sea porque estés buscando productos que únicamente se pueden conseguir de segunda mano debido a su antigüedad, o al desinterés por sus fabricantes de seguir distribuyéndolos.
Bajo esta filosofía, es que muchos se adentran a este tipo de ventas, posiblemente en la búsqueda de algún tesoro, de algo que alguna vez a los ojos del mercado tuvo valor, pero que ahora no es más que basura. Cuando un chico que transitaba se percató de que uno de los vecinos armó una de estas ventas, no lo pensó mucho antes de ir a revisar, a pesar de los antecedentes que todos en el vecindario tenían de él. Era un hombre indeseable, que no se caracterizaba precisamente por ser alguien estable emocionalmente hablando. Realizó una venta de garaje, ya que se había divorciado y su hijo David había muerto. David era autista, pero mientras el chico que mencionamos antes, Joaquín, revisaba sus cosas, vio que había un estuche de discos compactos con un único CD, el cual tenía algo escrito a mano con marcador rojo. El texto escrito con aquel llamativo color, marcaba como título, El juego de David. Con curiosidad creciente, Joaquín tomó el producto y le preguntó al hombre sobre el contenido de aquel disco. El hombre le dijo que eso era un juego que había hecho su hijo, y que las palabras escritas sobre él, provenían de su puño y letra. Este chico no había tenido muchas oportunidades de conocer a David debido a su condición, pero, él sabía que los autistas eran muy inteligentes, y especuló por lo tanto que el juego quemado en aquel CD, podría ser muy bueno. Con evidente interés en sus palabras, este chico le preguntó al hombre: ¿Cuál es el precio? Sin embargo, en lugar de la respuesta que esperaba, aquel señor, muy a diferencia de su mala leche característica, le dijo: No te lo voy a vender, llévatelo, te lo obsequio. Lo dijo mientras tomaba un sorbo de su cerveza. Una expresión facial que dejaba en evidencia lo extraño que le pareció aquel gesto por parte de este hombre, hizo que éste, en un vistazo rápido se sonriera, dejando en evidencia de que era consciente de lo que la gente del vecindario pensaba de él. Sin embargo, por querer aprovechar esta oferta, y más que nada para tratar de ocultar su vergüenza repentina, no lo cuestionó y se despidió con un simple, gracias. Fue a su casa con su nuevo tesoro, y no tardó mucho en colocar esta adquisición en el lector de su computadora. Mientras la máquina intentaba leer los archivos, en su cabeza se abarajaron diferentes situaciones de tinte infantil, muchas de ellas protagonizadas por el malvado vecino, quien habría colocado algún virus para destruir la computadora de algún incauto como él. Sin embargo, no creyó que este sujeto fuera capaz de sostener un mouse siquiera. Seguramente se lo empinaría confundiéndolo con alguna cerveza, fue lo que rió para sus adentros mientras progresivamente aparecieron los archivos en la carpeta. Había un único archivo. Contaba con una imagen en monocromo del rostro de un personaje, y su nombre era el mismo que había sido escrito sobre el CD. Sin pensarlo mucho, colocó el mouse sobre el icono, e hizo 2 clics. Rápidamente se vio con una barra de carga que reconocía de otros juegos que había descargado en línea, cosa que lo hizo saber que este había sido creado con el motor Game Maker. La presentación era bonita. Era algo similar a lo que podrías ver en algunos juegos de Zelda, decorado con sprites claramente descargados de internet, pero sabiamente combinados para darle un buen acabado. Seleccionó la única opción en pantalla, y rápidamente se vio entre los paisajes que aquel mundo virtual tenía para ofrecer. Pero, hubo un apartado gráfico, una característica que le llamó la atención. Tal como su presentación, el paisaje era natural y lleno de decoraciones que en las circunstancias correctas, lo habrían hecho parecer más vivo. Si no cumplía con esto último, era porque el mundo se veía grisáceo. Pero no era como si todo estuviera en monocromo, más bien era como si todo estuviera deslavado. Lo verde era casi gris, y lo mismo pasaba con cualquier otro color. ¿Podría ser que esta decisión de arte de alguna forma refleja tristeza? Fue lo que Joaquín se preguntaba, sin poder encontrar alguna otra explicación para el paisaje casi en monocromo que sus retinas percibían. No era ningún misterio que la familia de David había sido conflictiva desde que se mudaron al barrio, así que quiso pensar que esta decisión artística de alguna forma representaba sus sentimientos al respecto, razonamiento que lo puso algo triste. El mundo era bastante grande, con muchos lugares para explorar. Bosques, ríos, montañas, praderas llenas de flores, y animalitos tales como conejitos y pajaritos moviéndose por ahí. Era un mundo muy bonito, muy abastecido de detalles, y hasta con sonidos ambientales, todo sacado de otros juegos. Pero todo lo interesante que tenía este juego se había quedado solo en eso. Tan solo se trataba de un simple juego de exploración en donde nada ocurría.
Y todo esto sumado a que el personaje que controlaba no se movía precisamente rápido, motivarían a este chico a invertir su tiempo en otra cosa. Quizá le pasaría el juego a sus amigos a través de internet para conversar un poco sobre el tema, solo para más tarde olvidarse de él. Sin embargo, habría un acontecimiento que haría que su interés por este juego regresara. Al salir, sus ojos se devolvieron a la carpeta del disco, tal y como la había dejado. Pero, en adición al único archivo que antes ocupaba solitariamente la carpeta, había otro más que lo acompañaba. Se trataba de un archivo de texto que había sido nombrado con el típico, léeme. En la cabeza de Joaquín se materializó la hipótesis más evidente, un simple archivo de texto que explicaba cosas como los controles, cosa que por obvias razones, ya sabía. Sin embargo, estaba el detalle de su aparición repentina. Ese archivo no estaba ahí, se manifestó justo después de haber cerrado el juego, lo que por un momento despertó curiosidad en él. Lejos de aparecer lo que desde un principio Joaquín había supuesto, apareció una simple instrucción. Entra en la cueva oscura. Era lo que ponía, sin absolutamente nada más. Claramente, se trataba de una instrucción que había que realizar una vez dentro del juego. Decir que se extrañó por todo lo que había experimentado con esto, sería un eufemismo. Lo cierto es que antes de comenzar a suponer y descartar las diferentes teorías que rondaban por su cabeza, tendría que explorar la locación que se solicitaba en aquel blog de notas. No pasó mucho tiempo antes de que se viera una vez más en aquel mundo gris. Estuvo explorando los lugares en los que antes no había transitado, hasta que llegó a una montaña que contaba con una entrada de cueva enmarcada con gráficos de madera. Sin pensarlo mucho, se adentró, topándose en un primer vistazo con cosas que lo hicieron sentir extraño. El interior se trataba de un pasillo ancho que se extendía por más allá de lo que la pantalla podía mostrar. Era un camino largo, pero con extrañas decoraciones entre medio de lo que parecían ser estatuas, todas contando con rostros deformados en expresiones que variaban entre el dolor, tristeza y miedo. Estos gráficos se veían claramente disonantes con respecto al resto, cosa que combinada con el sonido que se reproducía de fondo, hacía que todo el asunto se torciera al extremo de lo aterrador. La música se volvía más fuerte conforme se fue aproximando a lo que estaba del otro lado. Sin embargo, aquel sonido tan aterrador, obtuvo su desenlace cuando la cámara dejó de moverse. Había llegado al otro extremo de aquel pasillo rocoso. Con el ceño fruncido, observó con una mezcla de miedo y curiosidad los gráficos que lo recibieron. Eran estatuas grandes de ángeles, que observaban a un ataúd con una vela que se anteponía al ya mencionado. La llama de la vela, era la única cosa que contaba con un color intenso, a diferencia de todo el resto de gráficos de colores deslavados. Pasó un tiempo. Él no sabía qué hacer, y el miedo que sentía, se anteponía a cualquier accionar. Sin embargo, no fue necesario hacer nada. Los colores deslavados se degradaron lentamente a gris, hasta dejar todo gráfico en una escala de color monocromática. El único gráfico que no se vio afectado, había sido la llama de la vela, la cual transmutó de ser de un amarillo intenso, a un rojo carmesí. Una línea del mismo tono rojizo comenzó a deslizarse por los ojos de las estatuas de ángeles, mientras el silencio de antes era reemplazado por un llanto. Joaquín, en este punto, había visto y escuchado demasiado. Y no tardó en acompañar a los llantos que se escuchaban por sus audífonos con los suyos propios. Este chico, ya había pasado por mucho. Y estuvo a unos milímetros de presionar la tecla de escape para cerrar el juego. No obstante, un sonido sordo lo sorprendió, haciendo que sus ojos abandonaran la imagen de su teclado, para prestarle atención a lo que transcurría en su monitor. Pudo ver una abertura en el ataúd. Se había abierto. Y en su interior, yacía el sprite de un niño, aproximadamente de su misma edad. Joaquín pudo reconocerlo al instante, ya que, a pesar de no haber sido dibujado con suma maestría, su artista supo captar muy bien cada aspecto. Era David. Se había dibujado a sí mismo, con sus típicos anteojos y chaleco verde que siempre usaba. Él era una de las pocas cosas que tenía color, lo que dejaba a la vista ciertas zonas rojas y porosas en él, como si su cuerpo estuviera en proceso de descomposición. El chico miraba atentamente a su pantalla, con más impresión que miedo por lo que captaban sus ojos. Hasta que, los propios ojos de la versión en pixel art de David se abrieron de par en par, dejando a la vista dos globos blancos.
Joaquín no tuvo tiempo de reaccionar a esto, ya que al instante un grito que lo hizo saltar de su asiento sonó, a su mismo tiempo fundiendo la pantalla en un color negro sólido. Podría haberse aproximado a la tecla de escape, y finalmente acabar con aquella horrible experiencia. Pero se encontraba lo suficientemente conmocionado como para que cualquier posibilidad de hacer algo se viera obstruida por su propia parálisis. Solo pudo observar lo negro. Mientras de fondo, los llantos se reproducían al unísono con los suyos. No pasó mucho tiempo hasta que, ante los ojos de este chico, apareciera una escena en pixel art pobremente animada, pero lo suficientemente clara. En esta se representaban a dos personajes, uno siendo David, acurrucado en el suelo, y el otro siendo una representación de su padre, el cual le estaba haciendo daño. Después de unos minutos, el juego simplemente se cerró, y Joaquín nunca más lo abrió de nuevo. El tiempo pasó, hasta que vio de nuevo a su vecino, aquel ser detestable al cual todos odiaban. Estaba en el descuidado jardín de su casa, mientras sostenía su típica cerveza mientras intentaba hacer otra venta de garaje. Al parecer no le había ido muy bien con la primera que hizo. Sin decir nada, este chico dejó el disco sobre la mesa, evitando cualquier contacto visual en todo momento. No era para menos. No quería cruzar ojos con él después de ver cómo lo había representado su hijo. El hombre no lo juzgó, pero a través del rabillo de sus ojos pudo ver cómo lo miraba de vuelta. Solo se limitó a devolverle aquel producto que le había obsequiado, quizá con la esperanza de que alguien más lo juegue y pueda ver el monstruo que reside en su vecindario. Independientemente del nivel de terror que hayas captado en este escrito, él mismo nunca buscó contar una historia. Este fue un hecho real, en donde un chico plasmó la forma en la que percibía su vida, y de cómo al final predijo su propia muerte. Descubrí este truco en Pokémon Oro, y lo he intentado en cada juego de Pokémon que poseo. Funciona en todos, incluso en los juegos de la generación previa, rojo, azul, verde y amarillo. Debes estar en una cueva oscura, o en cualquier lugar en el que puedas usar destello. Camina, pelea con Pokémon en la oscuridad, choca con entrenadores y sigue caminando en la oscuridad porque eventualmente, encontrarás una escalera que antes no estaba en el mapa. Si bajas por ella, la pantalla abandonará los pocos detalles perceptibles por las penumbras, tornándose negra mientras escuchas el sonido de las escaleras, escuchándose 4 veces como si hubieras bajado 4 pisos. Una caja de texto aparecerá en la pantalla negra con la interrogante, ¿dónde crees que estás? La música se distorsionará por algunos segundos y la pantalla se verá con errores. A veces oirás un sonido bajo, como si hubieras chocado con una pared, o un distorsionado sonido de Pokémon que suena como un grito. Entonces lo verás. En las versiones antiguas del juego, parecerá ser que simplemente has encontrado un área nueva que no está en el mapa. Sin embargo, en generaciones más actuales, podrás decir que algo está mal porque todo está en blanco y negro. Estarás en una enorme habitación vacía. Las 4 paredes tienen algo escrito en ellas, usualmente tu nombre de jugador o los nombres de tus Pokémon. Puedes caminar por una de las paredes, dependiendo del juego. Si recuerdo bien, es la pared norte en Diamond y la izquierda en amarillo. Y así. Cuando camines por la pared, estarás de vuelta en el overworld fuera de la caverna, pero todo estará aún en blanco y negro. La música sonará más y más lenta, y ocasionalmente se parará. Intentar hablar con la gente ahora es inútil, no puedes interactuar más con ellos. En Pokémon Amarillo, el Pikachu que te sigue es ahora el sprite de un fantasma de Pueblo Lavanda. Si revisas tus Pokémon, seguirán ahí. Mismas stats, apodos y movimientos, pero sus iconos serán reemplazados por la imagen del fantasma. Si caminas en el pasto y encuentras Pokémon salvajes, inmediatamente huirán de ti similar a algunos Pokémon en oro, plata y cristal, como los perros legendarios, o Yanma. Regresa a la caverna de donde saliste, este es ahora el único lugar donde puedes enfrentar a Pokémon salvajes y otros entrenadores, mientras no uses destello. He descubierto recientemente que si juegas el juego así por bastante tiempo, en esa caverna eventualmente verás a un entrenador que se ve como tú, el icono del personaje principal.
Aunque si intentas hablar con él, todo lo que sucede es que una caja de texto aparece diciendo, ¿dónde crees que estás? La pantalla se tornará negra, oirás un ruido seco y luego un grito distorsionado. El sonido del grito es similar al chillido de un Golbat, pero con un pitch diferente, más agudo. Hasta ahora, eso ha sido todo lo que he logrado descubrir. Si decides intentar este truco por tu cuenta, y llegaras a descubrir algo más, me gustaría que me lo hicieras saber.